Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, va a empezar. Ay, como me acuerdo, si no lo revisaba, pero estoy feliz. A ver, otras que el grupo de la reunión. Ah, ya. Es la parte educativa es métodos educativos. Ah, ya. Pues están esperando que se junten, ¿no? Ya, todavía no empieza. ¿Dónde me pondré? Un favor, pues. Hay una cosita esa verde que ya. ¿Puedes tráemelo? ¿O estás tomando, creo? Vamos a esperar que más participantes se sigan uniendo para poder dar inicio a esta primera clase. Hola.
Video. Video. ¿No? Ya. Se fue. Recién hay 39. ¿Qué tal? Muy buenas noches a cada uno de ustedes por ya ir uniéndose, todavía se siguen uniendo más compañeros. Sí, les voy dando la bienvenida a Capacitaciones LATA. Les doy la bienvenida a esta primera clase gratuita que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es Leticia Torres, sí, yo soy la coordinadora y voy a estar a cargo de poder acompañarlos durante estas clases gratuitas y en cuanto a lo que es información y detalles, no duden que voy a estar para poder darles el soporte, ¿sí? Vamos a dar el inicio a las 9 de la noche, pero vamos a ir presentándonos un poquito. Entonces, antes de ello,
Sí, quiero que prendan un poco sus cámaras también para poder conocerlos, verlos desde donde están, ¿sí? Para no sentirme que estoy hablando sola. Para que puedan conocer un poco acerca de lo que viene a ser Capacitaciones LATAM, ¿sí? Nosotros somos un instituto educativo que brinda diferentes programas en cuanto a lo que es la formación integral, ya sea de cursos de especialización como diplomados, como estos talleres educativos que ahorita también están conociendo, y en cuanto a lo que viene a ser tanto para el rubro profesional, para padres de familia también, de manera que podemos expandir tanto los conocimientos para todos. Y más que todo en el rubro educativo psicológico, de docencia también, y a nivel de Latinoamérica. Ahora, para poder interactuar un poquito y conocerlos, quisiera saber, al menos por chat, por favor, me van escribiendo desde qué parte del país nos están viendo en estos momentos. Sí, veo que se siguen conectando. Miluska, Ketty, Jenny. Desde Lima, Janet, bienvenida. Desde Iquitos, Jessica. Consuelo desde Lima, Jenny aquí, cerca, Comas. Huancayo, Cajamarca, Chorrillos, Callao, Rioja, San Martín, excelente. Huaraz, Los Olivos, Arequipa, Satipo, San Juan de Miraflores, en San Martín de Porres, Trujillo, Ica, Chimbote, Ica, Chiclayo, excelente. De Ucayali, Callao, nuevamente, San Juan del Lurigancho, Isabel, María, Lima también, en San Juan del Lurigancho, Piura, Chosica, qué bueno, en realidad es un gusto poder ver desde tantos lados que ahorita estamos conectándonos en esta primera clase gratuita, Chiclayo, y se siguen conectando más personas. Esto es extraordinario. El día de hoy van a Huaral, Chosica, Chaclacayo. Genial. ¿Sí? Les comento un poco, ¿no? Para que también puedan ir buscándonos por Facebook, para que puedan conocernos más y seguir interactuando. Nosotros estamos en Facebook como Capacitaciones LATAM. Actualmente tenemos 10,000 seguidores, ¿sí? Y dentro de poco vamos a iniciar con nuestros diplomados, lo que viene a ser método Montessori, terapia ocupacional y psicología educativa. Recordemos que esta primera clase gratis que vamos a tener es la introducción a lo que viene a ser este diplomado, este curso de especialización en psicología educativa, donde los que puedan estar interesados en poder llevar de manera completa este diplomado, voy a estar para poder ayudarlos con esa información. Vamos a dejar un pequeño video de uno de nuestros estudiantes. Hace poco nomás han culminado uno de nuestros cursos. Agradecer la preparación que nos ha compartido. Nos gustaría también continuar con otras especialidades, ¿no? Porque es una herramienta muy importante para nosotros profesionales que trabajamos en zonas periféricas, rurales, donde los recursos materiales y los recursos humanos son escasos. Entonces, mi gratitud y estoy muy satisfecha por el aprendizaje. Gracias. En primer lugar, agradecer bastante por todo lo que... Bien, como les mencioné anteriormente, ¿sí? Nos pueden buscar como @capacitacioneslatam.oficial, tanto por Facebook y por TikTok, donde también brindamos información y algunos detalles. ¿Sí? El día de hoy estamos dando inicio a lo que viene a ser este taller educativo en teorías del aprendizaje y estrategias para fortalecer las habilidades del alumno. ¿Correcto? Estamos iniciando el día de hoy, miércoles 22, y es una hora nada más esta pequeña clase introductoria. El día lunes vamos a retomar nuevamente
también de 9 a 10, y el día miércoles finalizamos ya con la última clase de 9 a 10 de la noche. Sí, las clases son totalmente gratuitas. Es muy importante que puedan aprovechar en cuanto a lo que viene a ser este taller educativo. También estamos brindando otros talleres de repente para los que estén interesados también en poder conocer. No duden en escribirme de manera interna para yo poder darles la ayuda, ¿sí? Vamos a presentar a nuestra ponente, nuestra magíster Mayra Herrera. Ella va a estar a cargo de poder brindar lo que viene a ser este taller educativo, de poder compartir con ustedes estos conocimientos, poder interactuar, conocerlos también. Ella viene desarrollando con nosotros ya bastante tiempo. Ella cuenta con lo que es su segunda especialidad de intervención temprana en niños con y sin necesidades educativas en la Universidad Mayor de San Marcos. También es certificada como educadora de familias en disciplina, ¿sí? También tiene su diplomado en lo que es psicoterapia gestal, ¿no? Entre otros. Igual a mí se va a presentar también con ustedes para que puedan conocerla. ¿Sí? Sin más preámbulos, vamos a dar el pase a nuestra ponente Mayra. Mayra, adelante. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, feliz de tener acá a 107 personas hasta ahorita que nos van a estar acompañando y que vamos a estar pues aprendiendo cada vez más, ¿no? Sobre lo que es el día de hoy, la psicología educativa. Voy a proceder a compartir entonces las diapositivas que vamos a estar con las que vamos a estar conversando hoy día, pero no sin antes pues darles nuevamente la bienvenida, ¿no? Ya con esto pues básicamente estamos a nada de iniciar el diplomado también de especialización en lo que es psicología educativa gracias a la TAM, ¿no? Y básicamente esto es un gran paso para que cada uno de ustedes pues pueda empezar a desarrollarse mucho más. Estoy segura que por aquí nos están acompañando pues de todas las carreras. Ya estoy yo llevando otro grupo también en psicología educativa y estamos con psicólogos, educadores, incluso hasta personas de diversas carreras de la salud, incluso hemos tenido policías, ¿no? Que se interesan por esto porque definitivamente es bastante útil, ¿no? El conocer y saber cómo abordar diferentes dificultades que se van a dar en las etapas educativas, ¿no? Entonces, bueno, para presentarme un poco, como mencionaban ya anteriormente, mi nombre es Mayra Alexandra Herrera González. Soy psicóloga ya hace algunos años y bueno, me dedico a la parte de los niños en el área sobre todo de comunicación y lenguaje. Como había presentado ya, bueno, he llevado muchas formaciones en cuanto a lo que es intervención temprana, el trabajo con niños y adolescentes. Y bueno, en realidad lo que se busca aquí tampoco es, digamos, hacer algo totalmente vertical, ¿no? Sino el compartir, como ya mencionaba en los otros cursos que también estamos llevando de psicología educativa, pues es más un conversatorio, es el poder compartir quizás las experiencias que yo he tenido con las que ustedes han tenido y saber que cada vivencia que ustedes tienen pues va formando un rompecabezas que va a brindarnos al final otra nueva visión de aquello que estamos pasando, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a todos ustedes y vamos a iniciar con lo que es la sesión número 1 del módulo Introducción a la Psicología Educativa, ¿no? Que en este caso nos toca conversar sobre la historia de la psicología educativa y el rol del psicólogo educativo. Ahora, el día de hoy sí les voy a pedir solo por esta sesión un poco de paciencia porque como siempre es importante tener en cuenta la parte teórica, ¿no? Nosotros en realidad no podemos llegar a las partes de actividades, de intervención, las actividades y todo ello que sé que es quizás lo que más nos interesa.
Vamos a llegar, sí, en la clase número 3, pero tenemos que tener las bases teóricas para de verdad saber utilizar. ¿Qué es lo que pasa si empezamos a construir el tercer piso de la casa sin hacer los dos primeros? Entonces se cae esta casa. Necesitamos por ello también saber en dónde, digamos, estamos parados, cómo ha sido el camino que se ha llevado desde los inicios de los tiempos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero, o bueno, vamos a iniciar con la definición de qué es la psicología educativa, ¿no? Cuando hablamos de la psicología educativa, hablamos de la rama de la psicología, pues que se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. Ahora, esto implica que no solamente vamos a centrarnos en la etapa pues preescolar, ni escolar, ni secundaria, ¿no? Sino que ahora, sobre todo, se está dando la importancia que merece también la etapa de, del grado, ¿no? Es decir, la etapa universitaria. Sabemos que así como en la etapa inicial, es todo un cambio, porque el niño pasa de estar solamente en su casa a compartir los ambientes con ambientes y experiencias y vivencias con diferentes personas, pues también ocurre lo mismo cuando la persona, o en este caso el joven, vaya a la universidad, ¿no? Básicamente cambia todo el entorno. Sabemos que cuando vamos a la universidad, pues no son las personas con las que hemos crecido, básicamente, sino pues vamos compartiendo con muchas personas diferentes, bueno, los mismos docentes tienen diferentes metodologías de trabajo. Entonces, la psicología educativa trata de responder a todas esas necesidades, sea cual sea la etapa la etapa escolar o la etapa académica en la que se encuentra la persona, pero siempre enfocándose en cómo apoyarlos a través de los estudios del aprendizaje y el desarrollo humano. Ahora, las investigaciones en este campo pues buscan optimizar aprendizajes y el rendimiento de los alumnos. Estos estudios se traducen en nuevos planteamientos sobre las estrategias educativas eficaces y los programas de intervención más novedosos. Es importante mencionar que, si bien es cierto, digamos, los objetivos centrales van a ser el aprendizaje y el rendimiento, pero detrás de esto tenemos muchísimos otros factores que también son importantes. Por ejemplo, la motivación que va a tener el estudiante para enfrentarse al aprendizaje, la dinámica entre el docente y el alumno, ¿no? También tenemos lo que es las dificultades que puedan tener en el aula, ¿no? Ya durante el diplomado vamos a estar abordando cada uno de estos, ¿no? Y conversar un poco más, sobre todo, quizás lo que más nos interesa, cómo trabajar cuando existen casos como estos en el aula, ¿no? Entonces, para cerrar un poco la definición de psicología educativa, entonces, vamos a dirigirnos hacia toda la población escolar y universitaria incluso, y si queremos irnos más hasta posgrado, porque sabemos que esto también donde estamos ahora es una formación de posgrado, pero eso no quiere decir que no vamos a tener ciertas dificultades, ¿no? Porque se pueden presentar en cualquier momento. Entonces, eso también vamos a estar abordando, y también pues las cuestiones relacionadas con las diferentes dificultades que se puedan presentar tanto en el desarrollo, en el procesamiento de la información, que también actualmente es bastante importante el saber manejarlo en el aula. Entonces, continuando, ¿no? Con las definiciones, y ahora yendo un poco más a lo que son las definiciones en sí con bases más teóricas, ¿no? Hablamos de que la psicología educativa pues se ocupa del estudio y el análisis de los procesos del cambio comportamental que se produce en las personas como consecuencia de su participación en situaciones o actividades educativas, ¿no? Entonces, vamos a también ir viendo cuando lleguemos a teorías del aprendizaje, y eso sí lo vamos a ver en estas clases porque nos toca la siguiente sesión, ¿ok?
que el fin del aprendizaje es un cambio en el comportamiento. Y quiere decir, por ejemplo, vamos a hacer algo que para todos es bastante obvio, ¿no? Un niño aprende a caminar y cambia su conducta totalmente, ¿no? Porque ya no es aquel niño que necesita pues mucha ayuda para ir a cualquier lugar, no es un niño que incluso no puede tomar ciertos elementos más altos, ¿no? Entonces, el aprender a caminar, o incluso si regresamos un poco más, el aprender a gatear, cambia totalmente la conducta de la persona. Y si lo hacemos un poco más adelante, el aprender a contar, ¿no? Me cambia totalmente, como puedo decir, el chip, porque ya no es que tengo elementos al azar en el mundo, ¿no? Sino que ya puedo contarlos y eso, el saber contarlos me va a abrir muchísimas puertas más. Como adultos, el aprender, pues esto que estamos haciendo, el meterme en un diplomado que me va a dar las competencias necesarias para mi trabajo, también es un cambio en la conducta. Ahora voy a saber qué hacer cuando tenga quizás un niño o un adolescente o un joven con alguna dificultad específica, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es que el aprendizaje viene a ser el cambio comportamental y en este caso, pues sí, va más relacionado con las actividades educativas, ¿no? Ahora, también viene a ser una disciplina que enseña los procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de comprender y mejorar tales procesos. Para ello, aplica los métodos y las teorías de la psicología, los propios, así como las de disciplinas afines al campo educativo, ¿no? Es decir, de la psicología sí, pero también de la educación, por ahí de las neurociencias también, que son, si bien es cierto, son eh, estudios un poco más actuales, ¿no? No tanto como la educación, la psicología, que vamos a ver que inicia con el inicio de la aparición del humano, ¿no? Pero al ser más nuevas no quiere decir que no puede brindarnos muchas herramientas, ¿no? Entonces, nuevamente, acá vemos las palabras enseñanza, aprendizaje, porque como psicólogos educativos no nos vamos a centrar únicamente en el trabajo, como vamos a ver más adelante cuando lleguemos a los roles, no nos vamos a centrar únicamente en el trabajo con estudiantes, porque si no ahí ya nuestra visión sería totalmente diferente, sino también en la parte de enseñanza, en las capacitaciones con los docentes, con los padres de familia, que finalmente son también los primeros maestros de los niños y de las personas en general, ¿no? Y por último, tenemos que se concentra en el estudio psicológico de los problemas cotidianos de la educación, de los que derivan principios, modelos, teorías, procedimientos, métodos de instrucción e investigación, ¿no? Entonces, vamos también a ir viendo que no es solamente actividades, estrategias, sino también estudios. Una subrama, digamos, de esta gran rama que es la psicología educativa, es eso mismo, la investigación, el mantenerse siempre actualizado con nuevas estrategias que pueden aparecer o nuevas formas de abordar la enseñanza-aprendizaje, porque si nos centramos, ahora que estamos en 2023, y comparamos la educación con lo que era quizás unos 5 años atrás, hablamos de que ha habido, quizás gracias a la pandemia, y no sé si utilizar la palabra gracias porque vienen muchas connotaciones de la mano, pero esta situación nos ha ayudado pues en la parte educativa a encontrar nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas plataformas incluso y nuevas formas de aprendizaje como lo que estamos haciendo ahora, que es la educación virtual, ¿no? Que puede ser exactamente igual de positiva que la educación pues, presencial, de acuerdo a cada uno también, ¿no? Entonces, continuando ahora con las raíces históricas de la psicología educativa, aquí hablamos de que iniciamos incluso en los tiempos, como dice aquí, antes de Cristo. Entonces, la psicología educativa no es algo que recién se ha creado, ¿no? Sino que tiene muchísimas
eh, muchísimos antecedentes, ¿no? Y que en realidad vamos a ir evaluando poco a poco, ¿no? Empezamos con filósofos griegos antiguos, tan conocidos como son Platón y Aristóteles, ¿no? Quienes finalmente, bueno, tenían las primeras interrogantes en cuanto a la psicología educativa, ¿no? Empiezan a preguntarse, bueno, hacer preguntas acerca de la educación, la naturaleza del aprendizaje, la relación profesor-alumno, ¿no? Entonces, estas preguntas, estas dudas que en ellos aparecen, ¿no? Empiezan a ser las bases de lo que más adelante, perdón, viene a ser la psicología educativa más específicamente, ¿no? Entonces, eso es la base también de la psicología, de la filosofía griega. Recordemos que es en Grecia antigua donde empiezan los primeros centros educativos, las primeras escuelas, si queremos llamarlo así. Entonces vemos que empiezan las escuelas un poco más formales y ahí mismo empieza la psicología educativa también. Entonces, estamos siempre a la par, ¿no? Eh, Luego, también en esta época aparece Demócrito, quizás un poquito más adelante, por supuesto, quien estudia las ventajas de la escolaridad y la influencia del hogar. Entonces, aquí ya la próxima sesión, el día lunes, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son las teorías del aprendizaje y vamos a abordar la parte del modelo ecológico. Ahora, ¿qué es el modelo ecológico que nos habla? Pues básicamente la influencia que tiene todo el contexto, ¿no? De la persona, porque no hablamos únicamente del niño, en un individuo, o sea, la interacción del individuo con todo el contexto, la familia, el trabajo, la escuela, los círculos sociales, entre otros. Entonces, esta teoría ecológica se sigue manteniendo hasta el año 2023, pero vemos que ya tenemos un antecedente bastante antiguo, ¿no? En esta época de la Grecia, pues valga la redundancia, antigua, ¿no? Y tiene la misma, bueno, hablamos de una influencia bastante parecida porque la familia juega un rol muy importante también en la escolaridad. Bien, vamos avanzando en el tiempo, pero eso no implica que la psicología educativa se queda allí nada más, ¿no? Hablamos ahora de Marcus Fabius Quintilianus, perdón, que fue un pedagogo hispano-romano, ¿no? Ya hablamos de un poquito más adelante en el tiempo, y él pues lo que hace es defender la educación pública sobre la privada, ¿no? La educación privada, pues sabemos que es una realidad que se mantiene hasta ahora, ¿no? Es mucho más difícil de acceder a ella, no todos van a tener las mismas oportunidades de adquirirla, ¿no? Pero Marcus Fabius decía, ¿no? Que la educación pública en realidad tiene que tener, pues, mayor formación, mayor validez, mayor valor, ¿no? Y pues en estos tiempos ya, bueno, no ya, era bastante común ver lo que son castigos físicos, que incluso se han mantenido hasta hace no mucho, ¿no? Es decir, si nosotros hablamos con los abuelos, ¿no? Si es que todavía tienen sus bisabuelos, también pues lo pueden conversar y van a ver que la fuerza física, los castigos físicos, en realidad son eran bastante comunes y no es hasta hace poco, relativamente poco, que ya son totalmente castigados, penados, etcétera, ¿no? Pero en estos tiempos ya empezaba este debate, pues Marcus Fabius bueno, mencionaba o condenaba la fuerza física como método disciplinario, ¿no? Decía que no era la forma adecuada en la que las personas en general podrían aprender, ¿no? Bueno, para los profesores, Marcos Fabius recomienda también tener en cuenta las diferencias individuales que puede tener cada persona y establece criterios para la selección de profesores, que esto es básico porque sabemos en realidad que uno, o bueno, cualquier persona no tiene un perfil para ser profesor,
¿no? Existe cierto perfil y quizás esto no era muy común en estos tiempos, pero él establece que sí es importante y da los puntos a buscar, ¿no? Entonces, luego tenemos a Joan Lluís Vives, que fue un filósofo, psicólogo y pedagogo español del Reino de Valencia, y él es el primero en hacer libros respecto a la educación, ¿no? A la educación hablamos ya de la conexión con la psicología, ¿no? La psicología educativa. Utiliza conceptos psicológicos, recordemos que es psicólogo, ¿no? Para hacer más efectiva la educación, por ejemplo, la didáctica de las materias, las diferencias individuales entre las personas, los procesos perceptivos y la memoria también, ¿no? Entonces él ya da como que un material mucho más teórico para poder enfrentar, ¿no? La psicología educativa como tal. Viene luego Jan Komensky, quien influye en el pensamiento psicoeducativo. Él da la idea de utilizar apoyos visuales para las instrucciones y recomienda que la instrucción fuera de lo general a lo particular. Ahora, esto es un punto muy importante porque Jan Komensky es quien da el preámbulo, por así decirlo, de lo que es aquellos apoyos visuales que, por ejemplo, se utilizan como los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que se utilizan en caso, por ejemplo, de niños con autismo, con alguna alteración en el neurodesarrollo, ¿no? Y que justamente habla de que tenemos que ir de lo general, ¿no? A lo particular, empezar del todo hacia una parte de. Entonces, eso ayuda muchísimo a que esta educación pues no se encasille solo en aquellos, entre comillas, que pueden, sino que llegue a aquellos que tienen un poco más de dificultades para el aprendizaje, ¿no? Luego ya vemos algunos nombres que son más conocidos, como René Descartes, ¿no? Que fue un filósofo, matemático y físico francés, y defiende pues el protagonismo de las ideas innatas como base del conocimiento. Ahora, ¿qué son las ideas innatas? Aquellas que empiezan a surgir de uno mismo, aquellas dudas que nosotros tenemos, que básicamente es lo que se transforma al conocimiento, o sea, regresemos a, bueno, primero veámoslo en nosotros mismos, ¿no? A veces nos ponemos a pensar, ¿no? Vemos algo y decimos, pero ¿cómo será esto? Me imagino que será de esta manera. Entonces, esa es una idea innata, ¿no? Que viene con nosotros, ¿no? Que nadie le está poniendo allí, simplemente es nuestra mente pensando, o quizás nos ponemos a pensar, ¿qué forma habrá para hacer esta tarea un poco más sencilla? ¿No? Y eso es básicamente la idea para crear algo nuevo que me pueda ayudar. Y eso es la base del conocimiento, así como hace mucho tiempo, y a esto era lo que venía, hace mucho tiempo, pues muchos inventores, incluso los conocidos inventores, ¿no? Se pusieron a pensar, ¿no? ¿Qué pasará si, o qué pasaría si es que yo creara una fuente de energía que pueda estar prendida durante la noche y no tengamos que irnos a dormir quizás tan temprano? No lo sé cuál habrá sido el proceso de pensamiento, ¿no? Bueno, todas las personas encargadas de la creación de la luz y la electricidad, ¿no? Pero eso básicamente son ideas innatas y como vemos es base del conocimiento. Luego tenemos a John Locke, filósofo y médico inglés, quien apela por las impresiones sensoriales, es decir, la función de la conciencia que nos permite captar impresiones venidas del mundo exterior para traducirlas como experiencia. Sabemos que absolutamente todo lo que nosotros aprendemos, sea algo académico o a cualquier aprendizaje que tengamos en la vida, viene a través de impresiones sensoriales. O bien ingresa por los oídos, por los ojos, por el tacto, por el olfato, por el sentido, que sea incluso los sentidos internos, que también vamos a ir descubriéndolos un poco más en el diplomado, ¿no? Entonces, toda esa información que viene del mundo exterior es
tomada a partir de las impresiones sensoriales. Y John Locke es el primero en mencionar esto, ¿no? Y decir, ok, es así como se va a ir aprendiendo. Viene luego Johann Pestalozzi, pedagogo, educador y reformador suizo, quien acá crea una revolución en el rumbo de la función de la educación, ¿no? Sabíamos o sabemos por cultura general que antes, pues la educación era bastante vertical, ¿no? El docente hablaba, el alumno escuchaba, se acabó. Si entendiste, genial, si no, qué mala suerte, ¿no? Y el que aprovecha, genial, y el que no logra aprovecharlo, mal, ¿no? Sin embargo, Johann Pestalozzi nos dice, el aprendizaje tiene que ser un proceso orientado hacia el niño, en realidad, como ente individual y especial en sí mismo. O sea, cambia el centro, ¿no? Del aprendizaje del docente en este caso, al niño, porque Pestalozzi sí se centró un poco más en la etapa infantil, ¿no? Pero lo toma ya como centro, ¿no? Le preocupaba a él también que los niños estuviesen siendo socializados para el trabajo, ya que a su parecer el objetivo de la escuela debería ser el formar personas. Pues antes, ¿no? La educación estaba muy centrada en, ok, el niño tiene que aprender lo que le va a servir para ser un profesional o poder trabajar, simplemente. Ser parte de todas las personas promedio que trabajan, ¿no? Y ese era el único objetivo también de la escuela, ¿no? Pero pues Talossi dice, pero no, no puede ser así, tienen que formar a las personas, o sea, no es que una persona simplemente está para el trabajo, también tiene otras áreas que hay que ir desarrollando y reconoce la importancia del desarrollo moral y la relación entre profesores y alumnos como aspectos críticos de la educación del niño, ¿no? Ahora sabemos que es muy importante, pero fue gracias a Johann Pestalozzi que llegamos a nosotros también tener estos conocimientos. Seguimos, como yo les dije, esta parte es un poquito tediosa, pero ya las siguientes clases sí les prometo que vamos a hacerlo mucho más dinámico porque finalmente ya lo que nos toca es eso mismo, ¿no? Hacerlo con más dinamismo, hablar un poco más y dar ejemplos, ¿no? Pero acá la historia pues sí es un poco más teórico, ¿no? Sabemos. Bueno, luego viene Johann Herbert, que es un filósofo, psicólogo y pedagogo alemán, ¿no? Plantea que el aprendizaje se potencia a través del interés, ¿no? El cual surge por la autogeneración en el alumno y por intervención del profesor. Ahora, este interés nosotros lo traducimos como motivación. Si cualquier persona, ustedes, sus niños, sus hijos, sus alumnos, sus pacientes, lo que sea, no están motivados, entonces todo lo que nosotros hagamos es por las puras, ¿no? Porque no vamos a llegar a ellos de la manera más adecuada como lo podemos hacer si es que sí están motivados. Entonces, ¿cómo generar esta motivación? Bueno, acá nos dice la autogeneración en el alumno, ¿no? Es decir, una motivación intrínseca o por intervención del profesor, es decir, una motivación extrínseca que viene desde afuera, ¿no? También Herbert nos da la teoría de la apercepción, que viene a ser luego el paradigma educativo del siglo XIX. Aquí pues él renueva la metodología educativa, sugiriendo que dentro del proceso instruccional, es decir, el proceso educativo, deben presentarse los conocimientos nuevos de tal manera que sean asimilados y comparados, bueno, aquí se corrió un poco, pero y ser comparados también con aquellos conocimientos que ya conocimientos previos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y luego y lleguen a formar el parte del contenido mental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Si yo estoy enseñando a, a sumar, pues tengo que compararlo con el aprendizaje de eh, los números. O sea, yo he aprendido antes los números y tengo que compararlo o
relacionarlo con este nuevo aprendizaje para que esto de verdad pues pueda ser asimilado y llevado hacia una generalización, es decir, el uso diario de este nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces esto pues cambia el paradigma educativo porque ya no es como, ok, te voy a enseñar de lo que yo sé y no importa si tú no sabes las etapas previas, ¿no? Es como que yo venga y les diga de frente, por eso nuevamente la importancia de el saber la parte de la historia. Es como que yo venga y les diga, bueno, vamos a hablar solamente de eh, las estrategias que ustedes puedan utilizar con sus alumnos. Y les digo, ya, hagamos esto, esto y esto. Y ustedes van a terminar aquí esta charla gratuita que tenemos y van a decir, ya, ¿y de qué me sirve? ¿No? O sea, ¿cuándo lo voy a usar? ¿En qué momento? ¿Por qué? Porque no tengo este contenido previo, ¿no? Necesario para poder hacer uso de esta nueva información, ¿no? Entonces, esto ya nos va diciendo Johann Herbert. Luego, tenemos el nacimiento de la psicología educativa ya como un área específica. Ya estamos en el año 1892. Aquí Stanley Hall, que es un psicólogo americano, llama a su estudio a 26 colegas para organizar la American Psychological Association, que es la APA, ¿no? Lo que conocemos como APA, que es la Asociación Americana de Psicología. Entonces, en esta época nace el APA, pero como únicamente psicología educativa, ¿ok? En este corto espacio de tiempo se producen algunas aportaciones decisivas que harán posible el nacimiento de esta ciencia y con ella la aventura de unir dos mundos tan complejos, ¿no? La psicología y la educación. Durante los siguientes años, más o menos entre 1920 y 1960, se consolida la psicología educativa como una rama en sí. En estos 30 años de desarrollo, ya se tiene establecida la base empírica, ¿no? De la psicología educativa, centrándose en áreas sensibles como el aprendizaje, las habilidades humanas y el rendimiento educativo, ¿no? Se incluyen cuestiones evolutivas, diferencias individuales y la medida psicológica, ¿no? Que ya son áreas que empiezan a desarrollarse también conforme va avanzando el aprendizaje, ¿no? Tenían teorías, instrumentos de medida, ¿no? Diseño de investigación y análisis estadísticos con los cuales se hacían contribuciones útiles a la práctica educativa. Sin embargo, luego ocurre una pequeña crisis, ¿no? Ya hablamos de diferentes ramas que nacen del APA, ¿no? Y está en la década de los 40, en la década de los 40, estaba casi a punto de desaparecer porque no había una definición bastante correcta, ¿no? No era como un campo propio. Habían otras divisiones que se llamaban evaluación, personalidad, psicología escolar y trataban los mismos temas. Entonces, luego se cierran estos y se centra la psicología educativa como tal. Y se forma la división 15 de la APA. Ahora, la APA está dividida en más de 60 divisiones. Cada una se encarga de diferentes áreas. Ya, bueno, les iré contando un poco de mi experiencia también. Yo formo parte de la 57, ¿ok? Que es la que se encarga de la salud mental del niño y adolescente en la parte clínica. ¿Ok? Entonces, tenemos muchas divisiones en el APA, ¿no? También por ahí les puedo dar ciertas pautas de si son psicólogos, cómo hacer para poder ingresar al APA y tener todo lo que nos brinda, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que nos interesa ahorita, los enfoques que tenía la división 15 no eran los más actualizados, no había mucha investigación, ¿no? Entonces,
hubieron estas dificultades para entre eliminarla, reorganizarla, suprimirla, pero bueno, luego se creó la división 15, por acá les estoy compartiendo la página también, que ustedes pueden ingresar y conocer un poco, y tiene pues esta misión, ¿no? De expandir el conocimiento psicológico y las teorías relevantes a la educación, extender la aplicación del conocimiento psicológico y los servicios a todos los aspectos de la educación, desarrollar oportunidades profesionales en la psicología educativa y aumentar el desarrollo de la teoría psicológica a través de los estudios de los procesos educativos, así también como promover la cooperación y el trabajo en equipo con otras áreas del desarrollo, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que pasa en la década de los 40. Luego ya hablamos de un poco más, un poco más actualizado, ¿no? Eh, un poco más actualizado aquello que estamos estudiando, ¿no? Hablamos ya de Francis Galton, que fue un polímata, que quiere decir que abordaba muchísimas áreas, británico, ¿no? Y es él quien inventa los primeros test psicológicos para la medida de la inteligencia, basados en la discriminación sensorial, ¿no? Que quiere decir que básicamente el encontrar ciertas diferencias, ciertas similitudes, tener ciertos criterios en cuanto a ciertas imágenes, ¿no? Esto iba a ser una medida adecuada de la inteligencia y es así como se mantuvo ciertos años. Él funda el primer laboratorio experimental de psicología, obviamente, en Londres, y construye un test de asociación de palabras que luego utiliza Wundt, y también pues promueve el estudio de las diferencias individuales, ¿no? O sea, de la clasificación según el perfil de cada persona. Luego viene Wundt, que es un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, y él pues desarrolla también, así como Galton en Londres, Wundt desarrolla el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, ¿no? Y este laboratorio es uno de los más conocidos, más populares y más históricos en la historia de la psicología en general, ¿no? Entonces, él lo que hace es estudiar a través del método experimental la experiencia inmediata y observable. Está muy relacionada al aprendizaje porque es la respuesta que yo voy a tener ante diferentes estímulos, ¿no? Entonces, tengo un estímulo y cómo es que yo respondo, ¿no? Es así como se genera el aprendizaje. Su método consistía en la introspección, una antigua modalidad de autoanálisis que la modificó a un enfoque experimental preciso, en el que se incluía la discriminación de respuestas, el tiempo de reacción y la medición de respuestas emocionales, ¿no? Por ello, se le presentaba algo a la persona, un estímulo, y se anotaba y se analizaba, pues, las respuestas, el tiempo y las respuestas emocionales. Viene después Alfred Binet, ¿no? Que fue un pedagogo, grafólogo y psicólogo francés, y él contribuye bastante a lo que es la psicometría, es decir, las mediciones a través de evaluaciones psicológicas, ¿no? Y a la psicología diferencial. Diferencial básicamente quiere decir que puedo categorizar a las personas. Puede ser, voy a decir que un grupo de estas más de 100 personas que nos acompañan ahorita, ¿no? De estas 157 personas que nos acompañan ahorita, va a estar dentro de la clasificación de inteligencia, pues, o de coeficiente intelectual superior, ¿no? Mientras que otros van a estar en promedio, otros bajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es psicología diferencial, el poder clasificar a las personas en base a diferentes puntos, ¿no? Eh, Él también diseña pues el test de predicción del rendimiento escolar, ¿no? A través de ciertos conceptos relacionados a ello. Trabaja en colaboración con Theodore Simon
¿no? Para que luego también efectúen los tests de inteligencia. Actualmente aún tenemos una prueba bastante útil, que es la de Stanford Binet, ¿no? Que es desarrollada en la Universidad de Stanford y con el apoyo de Alfred Binet. Y es por ello que todavía tenemos este legado que nos deja él, ¿no? Pero bueno, en sus inicios, digamos, este test de inteligencia individual se utilizó para diagnosticar y suministrar tratamiento adecuado a los individuos con sospecha de retraso mental. Bastante ojo aquí, y esto quizás algo que quiero sí que llegue a todos ustedes. Actualmente no se utilizan términos como retraso mental. Si bien es cierto, yo lo he puesto aquí, ¿por qué? Porque es así como lo ejecuta Alfred Binet, ¿no? En esos tiempos, las palabras retraso mental era totalmente normal y es así como ustedes van a encontrar las pruebas, ¿no? Las investigaciones también. Actualmente, si queremos hablar de una discapacidad cognitiva, utilizamos este término o alguna discapacidad intelectual. Sin embargo, no hablamos de retraso mental y ya estaremos explorando mucho más el porqué de ello, pero es importante el hacer llegar este conocimiento, ¿no? Bueno, y este test incluía ítems dispuestos en orden de dificultad creciente y en relación con diferentes niveles mentales. Por ejemplo, iba en un ítem bastante sencillo, como por ejemplo, cuéntame qué es un carro, y seguía creciendo hasta, por ejemplo, cuéntame qué significa unánime, ¿no? Entonces, la diferencia es bastante amplia, ¿no? Un carro me puede decir un niño de 4 años, pero la palabra unánime quizás no tanto. Quizás tengamos que esperar hasta que sea pues un adolescente, uno que otro niño sabrá, sí, adultos, ¿no? Pero no, no es una palabra tan común, ¿no? Bien, ya por acá vamos a estar terminando esta parte, ¿no? Ya nos quedan creo que dos nada más, y ya ven, nos quedan dos nada más, pero es importante el terminarlo, ¿no? Hablábamos hace poco de Stanley Hall también, que es el fundador de la APA, y por lo tanto también fue el primer presidente de la APA en 1892, ¿no? Él es un pedagogo y psicólogo estadounidense, pionero, sí, de la psicología educativa americana. Él es el que funda, ya hemos visto anterior, a Galton con el primer laboratorio en Londres, Wundt con el primero en Leipzig, en Alemania, y Stanley Hall el primero en Estados Unidos, ¿no? También funda el American Journal of Psychology, que es una revista donde se publican diversos artículos relacionados con la psicología, y promueve el desarrollo de la psicología educativa, prestando atención al efecto que los adolescentes ejercían sobre la educación, ¿no? Entonces, él es el primero que se centra en sí en los adolescentes también, y eso lo hace bastante especial, ¿no? Luego viene Cattell, que también es un psicólogo estadounidense, ¿no? Que introduce junto a Hall la psicología experimental en Estados Unidos. Se centra en la forma especial, en forma especial en el estudio de las diferencias individuales y de los tests mentales, y sostiene que la investigación podría llevar a establecer unidades de medida normalizadas para el intelecto. También genera ciertas evaluaciones de inteligencia que, si ustedes lo buscan, aún van a encontrar algunas pruebas de inteligencia de Cattell. Entonces, si bien es cierto, no son las más utilizadas hoy en día, por ahí pueden encontrar que en ciertos lugares todavía las pueden utilizar, porque no están tan, digamos, en desuso, ¿no? Pero obviamente ahora sí tenemos algunas que se utilizan mucho más. Luego tenemos a William James, filósofo y psicólogo estadounidense, que es considerado el padre de la psicología en general americana, ¿no? Su primera publicación fue The Principles of Psychology, que marca muchas generaciones con sus propuestas psicopedagógicas. Propone una psicología funcionalista donde se enfatiza la interacción
natural entre el cuerpo y la mente y define la idea de que la mente no es pasiva porque se adapta constantemente a las circunstancias, ¿no? Y es activa, espontánea y selectiva. Entonces, esto es algo que también tenemos que tener mucho en cuenta porque cuando hablamos sobre todo de los primeros años en el desarrollo, hablamos de lo que es la plasticidad neuronal. Y es básicamente eso. La mente es un ente activo, ¿no? Selectivo sí, porque selecciona aquello que aprende y aquello que no. Y espontáneo también porque siempre está presentando nuevos estímulos, nuevas respuestas, ¿no? Entonces, el fin es el adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y eso es lo que hacemos durante toda la vida a las diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Luego tenemos a John Dewey, pedagogo, psicólogo y filósofo también americano, quien plantea la importancia de enseñar temáticas centradas en el niño y la defensa de la orientación escolar corporativa. Decía que los intereses e impulsos del niño deben ser el punto de partida de la enseñanza y eso es algo que sí se mantiene hasta hoy en día, ¿no? No podemos empezar, sobre todo, por ejemplo, aquellos que trabajamos directamente con niños, ¿no? Necesitamos validar los intereses, todo aquello que lleva al niño a seguir un aprendizaje, ¿no? Y a partir de ello iniciar con lo que va más adelante. Entonces, Dewey también muestra un sentido práctico para planificar y desarrollar el currículo integrado de las ocupaciones, es decir, actividades o funciones ligadas al medio del niño, y se incluyen previsiones de desarrollo del programa en ciclos temporales. Por último, tenemos que Edward Thorndike, que también es un psicólogo y pedagogo americano, tiene como principales aportaciones, ¿no? El aprendizaje por ensayo-error y la ley del efecto. Es considerado antecesor de la psicología conductista americana y su enfoque es mecanicista, ¿no? Entiende el vínculo estímulo-respuesta como centro del aprendizaje. De esto vamos a estar viendo también un poco más, bueno, la siguiente clase, ¿no? Pero él nos habla de que el centro del aprendizaje es esto. Tengo algo, ¿no? Se me da algo, cualquier cosa, y hay automáticamente una respuesta, pero no hay como que nada en el medio, ¿no? Eso es lo que un poco dice Thorndike y que luego se va cambiando la manera de pensar. Judd, psicólogo educativo americano, también desempeña un papel influyente en la formación de la disciplina. Propone que la prioridad debe estar en la puesta en los grandes problemas educativos que se oponen a la mejora en la escuela, ¿no? Él se ocupa de puntos antes no investigados como el currículo y la organización escolar, ¿no? Y tiene la idea de que el objeto de estudio tendría que ser los procesos mentales mediante los cuales el niño aprende sobre los sistemas de experiencia social, ¿no? Que los procesos no son reducibles a estímulos y respuestas, entonces como que le da la contra a lo que dice Thorndike, ¿no? Sino que implica la capacidad de organizar, sintetizar y transformar la experiencia, que viene a ser lo que ahora conocemos como las funciones ejecutivas, la metacognición y aspectos que también vamos a estar explorando en el diplomado. Terminamos con Louis Terman, psicólogo educativo, perdón, psicólogo estadounidense también, que fue pionero en la psicología educativa a principios del siglo XX en la Universidad de Stanford y que edita, ¿no? El primer test de inteligencia extensamente aplicado en Estados Unidos, que es lo que les comentaba, la escala de inteligencia Stanford-Binet. Ahora, vamos a ver quizás esto no nos va a tomar tanto tiempo porque es el rol ya del psicólogo educativo y acá sí recordarles, ¿no? Que estos van a ser algunos de los temas que vamos a estar viendo en los diversos módulos, que vamos a tener 8 módulos en la formación con la TAM, ¿no? Entonces, nuevamente hacer la invitación extensiva al registrarse a este diplomado que, como les digo, vamos a estar revisando muchísimos temas importantes y obviamente el objetivo de todos es el poder compartir, el seguir aprendiendo, ¿no?
Entonces, continuamos con el rol del psicólogo educativo. Entonces, este es un profesional de la psicología cuyo objetivo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Yo les mencionaba que no es únicamente el objetivo de estudio el estudiante, porque no trabajamos solamente con esta persona y en sí, ¿no? El estudiante en sí, sino en toda el aula, en cómo interactúa esta aula, en cómo es el clima en general, ¿no? En los docentes, en las familias, en la institución en sí, porque obviamente las escuelas no están solo formados por docentes y alumnos, sino hay toda una fuerza detrás, ¿no? Y pues el psicólogo educativo desarrolla su actividad en este ámbito, interviniendo en los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención y coordinando, si es que es necesario, con otros profesionales, ¿no? Sabemos que actualmente, sobre todo, hay muchos niños, y hablamos acá un poco más de niños, porque acá es donde más vamos a encontrar estos casos, que van a terapia por A, B, C razones. Entonces, lo importante que es que el psicólogo educativo tenga esta comunicación con el docente, esta complicidad, por así decirlo, o esta triangulación docente, familia, terapeuta, porque es así como vamos a ayudar ahora sí individualmente al estudiante a aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que puede tener. Entonces, hablamos de líneas de intervención, ¿no? Individual y grupal, como mencionaba, y trabajamos con estudiantes, docentes, padres y toda la plana educativa, ¿no? Hablamos de todos los involucrados en el proceso de educación. Con quienes trabajamos, institución educativa, es decir, las técnicas organizacionales, el Departamento de Orientación, Disciplina, Entorno Ambiental y Desarrollo, es decir, todos los profesores, a través de técnicas preventivas, de limitación de procesos de aprendizaje, conocimientos en psicología del desarrollo que podamos compartir con ellos para que sepan, ¿no? Cómo actuar frente al grupo que van a tener. A los padres en las áreas de relaciones padre-centro, ¿no? Como mediadores, digamos, en la comprensión y conocimiento de sus hijos, ciertas consejerías, ciertos apoyos que puedan haber, adquisición de habilidades, formación como coterapeutas también, ¿no? Si es que fuera necesario, ayudar a los padres a ser los coterapeutas de sus hijos y a los estudiantes, que si bien es cierto son el mayor centro, pero no son los únicos, como mencionaba, ¿no? Para promover la salud mental, los servicios sociales, dirección y evaluación de intervención, para facilitar las relaciones sociales y el funcionamiento de los grupos también. Ahora, nosotros como psicólogos educativos vamos a trabajar también con dos niveles de prevención, en este caso primaria y secundaria, pero yo igual voy a mencionar la terciaria porque es importante conocerlos también. En la prevención primaria, como psicólogos educativos, nos vamos a encargar de la promoción, psicoeducación y protección. ¿Cuándo? Cuando no hay una dificultad notoria, ¿no? O no hay en sí una dificultad, pero que es importante el llegar a las personas o en este caso a los estudiantes. Por ejemplo, en un aula que no hay bullying, pero que sabemos que siempre es un riesgo, ¿no? Entonces ahí empleamos lo que es la prevención primaria. Prevención secundaria, hablamos ya de detección temprana y una intervención breve. Acá, por ejemplo, en este salón, que ya hay ciertos casos de bullying, pero los detectamos a tiempo. Entonces, vamos a detectarlo e intervenir de una manera breve, buscando que esto se solucione.
Sin embargo, en ciertos casos esto se complejiza y vamos a necesitar una prevención terciaria. Esta prevención terciaria es únicamente llevada a cabo por terapeutas, es decir, psicólogos especializados en ello, ya en un área externa. Hay algunos centros escolares que lo están tomando como ya parte de, pero recordar que la función del psicólogo educativo no es dar tratamiento, rehabilitación y prevención de secuelas, ¿ok? Que podemos tener los conocimientos, sí, por supuesto, pero dentro de la escuela no va a ser nuestra función, ¿no? ¿Ok? Entonces, una cosa es que yo conozca mucho sobre ello y otra cosa es que esté dentro de mis funciones en realizar. Entonces, no está dentro de las funciones, pero sí se pueden tener los conocimientos adecuados. Entonces, vamos a ir terminando un poco por acá en cuanto a las funciones que va a tener el psicólogo educativo. Vamos a tener la intervención ante las necesidades educativas especiales que puedan tener los estudiantes, atención educativa al desarrollo de las primeras, desde las primeras etapas. Entonces tenemos que conocer mucho las distintas áreas y las etapas del desarrollo, que también es algo que vamos a ver a lo largo de la especialización. Detectar y prevenir alteraciones en el desarrollo, siempre de la mano con familia y otros especialistas integrados. Realizar evaluaciones psicoeducativas, proponer y o realizar intervenciones para la mejora de las competencias educativas, tanto para los estudiantes como los docentes. Orientación, asesoramiento profesional y vocacional. Y acá, por ejemplo, esta de orientación y asesoramiento profesional, hablamos ya de en las universidades, por ejemplo, si ustedes han estudiado psicología, ¿no? El asesorar, ¿qué ramo me conviene más? ¿Será el educativo, organizacional, clínica, forense, etcétera, etcétera? ¿No? Entonces, hablamos de que eso también es una función del psicólogo educativo. Lamentablemente no todos estamos preparados, pero es una función, ¿no? También, y con eso no quiero decir que los psicólogos no estemos preparados, sino las universidades, ¿no? También las funciones preventivas y de promoción de la salud, que es justo lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. La intervención en la mejora del sistema de enseñanza, formación y asesoramiento familiar. Y por supuesto, pero no menos importante, por último, perdón, y no menos importante, la investigación y docencia, que es algo básico porque sin investigación no se van a encontrar nuevas formas de trabajo y la docencia pues es hacer llegar aquello que se encuentra a más personas, ¿no? Entonces, estas son las dos últimas diapositivas de áreas de trabajo. ¿Qué es lo que se puede hacer como psicólogo educativo? Mediación y docencia de aprendizajes, que es lo último que les mencionaba, la planeación y aplicación de proyectos y o programas educativos, orientación escolar, familiar y vocacional, intervención en el mejoramiento educativo, elaboración de material didáctico pedagógico, evaluación de aprendizajes, aplicación e interpretación de instrumentos, diseño y ejecución de programas de educación especial, intervención en dificultades de aprendizaje y de lenguaje, elaboración de charlas, ponencias y talleres y evaluación del desarrollo. Entonces, como vamos viendo hasta aquí, básicamente el psicólogo educativo tiene millones de áreas de trabajo y lo importante es también saber qué áreas van más conmigo, por dónde es que yo prefiero seguir, ¿no? ¿Qué es lo que a mí, porque cada persona tiene un perfil diferente, qué es lo que a mí más me llama la atención? Y en realidad eso es lo que vamos a estar viendo a través de los 8 módulos de este diplomado que vamos a tener, ¿no? Vamos a estar estudiando un poquito de cada una de estas áreas de trabajo que hemos estado conociendo, ¿no? Y bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes y si no, pues darle la
la palabra a la moderadora que nos está acompañando aquí, por favor. Sí, no sé si por ahí está. Muy bien. Sí, sí, Miss, aquí estoy. Aún los estoy acompañando. De repente hay alguna consulta, creo que de repente no hay consulta para que lo puedan dejar aquí en el chat. Hemos estado conectados, bueno, siguen conectados. Creo que no tienen consulta, les ha quedado un poco claro esta primera clase. Espero. Sí, por ahí nos está hablando, nos están hablando, ¿no? María Estela nos dice muy interesante, Marilyn está claro. De allí Mirza nos dice intervención en dificultades de aprendizaje, ya que los estudiantes respecto a la conducta. También, en realidad, justamente durante el módulo 7, porque justo en ese estamos en la otra clase, ya estamos abordando todo lo que tiene que ver con la conducta. Así que, como les decía, todo lo que nosotros estamos viendo en estas áreas lo vamos a tocar en el diplomado porque en realidad es parte de las funciones también como psicólogo educativo, ¿no? Y la conducta es algo que quizás es lo que más interesa a psicólogos y docentes porque es lo que más vamos a ver en nuestra aula, ¿no? Sí, y varios estudiantes me han estado consultando por ello, Miss. Ujú. Incluso ya también están consultando por el tema del certificado. Para todos los que están que consultan, sí, vamos a brindar un certificado por participación de estas clases gratuitas, ¿correcto? Para todos los que me están haciendo consultas de manera interna, mi celular se ha quedado paralizado, no puedo contestarles ahorita a todos, se ha quedado paralizado por la cantidad de mensajes que están llegando y de verdad les agradezco mucho su interés a cada uno de ustedes, pero ahorita mi celular ha colapsado, entonces a medida que voy avanzando voy a ir contestándoles, pero sí, vamos a brindar un certificado de participación que el costo es de 100 soles. Sin embargo, vamos a darles un descuento promocional que estoy esperando ahorita nada más que el área académica me devuelva el mensaje de consulta para ver, ¿no? La promoción de descuento que les vamos a brindar a todos los que han participado de esta primera clase gratuita. Sí, vienen más beneficios también en cuanto a los que van a obtener el diplomado, los que quieren llevar, ¿sí? Leí ahí un mensaje que dicen que es LATAM. Sí, me hubiera gustado que esté presente al comienzo y pueda haber escuchado lo que es Capacitaciones LATAM, que es parte del consorcio Holding 7.5, que el día lunes les voy a ir también comentando un poco más, les voy a seguir compartiendo videos para que puedan ir conociéndonos un poco, pero es parte de nuestro consorcio de educación, ¿no? Nosotros también compartimos lo que son estos programas educativos, ¿sí? En cuanto a lo que es los cursos de especialización y diplomados. Ahora, en cuanto a asistencia, la asistencia ya la hacen ustedes mismos al ingresar al Zoom, ¿sí? No es, digamos, que vamos a tomar una nota, no, en realidad su solo presencia ya en esta conexión, en esta primera conexión, habla muy bien del interés que tienen y más aún de poder seguir incrementando sus conocimientos con nosotros. Sí, el material de clase lo voy a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp en breves momentos que mi celular se restablezca y les estoy compartiendo por ahí el material. Miss, le escriben, observo que los trabajos están focalizados hacia los estudiantes, pero con respecto a las familias, a sus hogares de inicio, ¿qué estrategias para batallar y sensibilizar a los profesores, a los padres de familia, que son la otra parte del equipo del trabajo? Justo eso es importante. Parte del desarrollo del diplomado se toca estos temas, ¿verdad, Miss? Exactamente, claro, porque sin las familias no podemos llegar a nada, ¿no? Incluso creo que ya podemos contar con el temario, ¿verdad? O sea, al momento que ellos piden los informes, se les puede brindar este temario y por ahí ir viendo las clases también que vamos a ir eh,
hablando un poco más de la familia y en realidad de toda la importante labor que ellos realizan en cuanto a la, bueno, al trabajo en general con con los niños, ¿no? Con los estudiantes. Así es, como la misma lo ha indicado, nosotros ya tenemos el temario también para los que estén interesados. Para no generar tanto desorden, aún yo no lo he compartido en el grupo de WhatsApp. Ya la Miss ya sabe cómo es esto porque colapsa. Entonces lo estamos haciendo por partes porque queremos tener un orden para todo. Sin ese orden no podemos gestionar absolutamente nada y como les vuelvo a repetir, estoy contenta de su gran entusiasmo y de estas ganas de poder seguir aprendiendo. El día de hoy ya damos por concluida nuestra primera sesión. Nos vamos a volver a conectar el día lunes a la misma hora. ¿Sí? 8:45 de la noche aproximadamente voy a estar haciendo la admisión y estamos dando por inicio a las 9 en punto, ¿correcto? Espero que puedan seguir conectándose y puedan seguir invitando a más personas, de repente algún colega, compañero, padre de familia también que quiera capacitarse y llevar estas clases gratuitas. Aprovechen que son gratis. ¿Sí? Después de mucho tiempo Maestra, no sé si estamos podría brindando ello programarlo y para es los importante que lo sábados. puedan aprovechar. ¿Sí? Bonita la ponencia. Mire, qué bonitas, gracias, genial. Genial. Felicitaciones a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta primera clase. Nos vemos el día lunes. ¿Sí? Hasta luego. Nos vemos con todos el lunes, chicos. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias.